En esta clase continuaremos explorando algunas de las características que tiene VHDL. Nosotros recordamos de nuestra clase anterior donde exploramos cuáles son las características que tiene este lenguaje. En particular es un lenguaje de descripción de hardware. Asimismo, nosotros aprendimos a utilizar la herramienta del Silence Easy para crear el archivo VHDL, para crear el test bench y analizar ese test bench utilizando esas formas de onda en el programa Easy. Lo que vamos a ver ahora es algunas características adicionales relacionadas con lo que son los operadores, los atributos, las funciones que tiene VHDL para ejecutar de forma concurrente cierto tipo de procesamiento concurrente, es decir, paralelo, y también lo que es la parte de un diseño secuencial donde ya incluye un cálculo que es gobernado por una señal de reloj. Bien, entonces iniciaremos viendo justamente algo relacionado con los tipos de datos que analizamos la clase anterior. Recordemos que había un tipo de dato bits, pero que en este caso particular, bit y bit vector, que son ceros y unos, pero en este caso particular vamos a utilizar su versión extendida, que es la librería std y std logic vector, y también ver cuáles son las operaciones lógicas, matemáticas que se pueden realizar con este tipo de datos. Entonces vamos a ver justamente los operadores: suma, resta, multiplicación, comparación, eh, compuertas AND, OR, NOT, etc. Y atributos, que es una forma como el lenguaje puede, con una cierta línea de código, extraer características, por ejemplo, de la dimensión de un vector. Bien, entonces hay operadores de asignación. Ya vimos uno de ellos, que es la flecha hacia la izquierda, que tiene justamente la misma notación que un operador menor o igual. Operadores lógicos, que hicimos una simulación en la clase anterior con la compuerta AND. También estaba esa compuerta NOT. Y aquí vamos a ver cuáles son todos esos operadores lógicos: los aritméticos, suma, resta, multiplicación, división, potencia, valor absoluto. Los de relación, mayor que, menor que y demás. De desplazamiento, que va a permitir tomar una cierta vector de bits y desplazarlo a la derecha o a la izquierda. Recuerde, por ejemplo, que una operación de división para 2 es desplazarlo al vector bits a la derecha y es hacer divisiones para 2. Y operaciones de concatenación, en el caso que tenga dos vectores, no importa qué dimensión tenga y los quiera concatenar en uno solo. Entonces aquí vamos a explorar cuáles son estos operadores predefinidos que más adelante van a aparecer en los códigos que vamos a analizar. Entonces los de asignación, este de aquí que ya lo trabajamos en la clase anterior, que es una flecha hacia la izquierda. Este código de aquí es para asignar valores a una variable constante o un tipo genérico, que también lo vamos a hacer un poquito más adelante. Este tipo de asignación aparecía en el test bench. Si ustedes revisan el test bench anterior, hay una parte donde se inicializan los valores y justamente se utiliza el dos puntos igual. Y esta es una flecha hacia la derecha que nos va a servir para utilizar la función others. Si ustedes observan este ejemplo que está aquí debajo, con others yo puedo hacer asignación a ciertos bits de un vector y decir que el resto de bits valga 0. Eso también lo vamos a utilizar. Entonces noten que la asignación para una señal es la flechita hacia la izquierda y la asignación para una variable es con dos puntos iguales. Es un valor que va a ir cambiando en el diseño. En el caso, por ejemplo, donde vimos el test bench, donde se inicializaban las dos entradas como 0, y esos valores iban cambiando después 0, 1, 1, 0, 1 y demás. Entonces hay que poner atención a estos operadores que nos vamos a encontrar: de asignación a la señal, asignación variable o constante, y este que aparecerá en esta función others, que sirve justamente para hacer una asignación de una sola vez a varios bits de un vector. Los operadores lógicos, nosotros nos vamos a centrar con el tipo de dato que sea std-logic y también el std-ulogic. Este de bit y bit vector no lo vamos a utilizar, aunque sí puede ser usado en VHDL, pero lo que nos interesa de std-logic es que nos permite tener visualización de otras características de la señal, por ejemplo, que no sea, que la señal no haya sido definida. Entonces, en general, std-logic y std-logic vector lo que nos va a trabajar son con valores binarios, unos y ceros, y con vectores también de estos valores binarios. Entonces, con este tipo de valores binarios, o vectores de valores binarios también,
O realizar operaciones lógicas de negación, como comporta AND, OR, la que utilizamos en la simulación anterior, NAND, y esas que ustedes ya, me imagino que en el curso de electrónica digital debieron haber estudiado tanto en sus tablas de verdad como en algunas simulaciones. En VHDL ustedes pueden observar que aquí aparece el código de asignación que mostramos la diapositiva anterior, también trabajamos en la clase anterior, que es una flecha hacia la izquierda. Y lo que está diciendo esta primera línea de aquí es que yo voy a asignar a esta señal Y la negación de A y comparado lógicamente con la comporta AND y B, que ustedes lo pueden ver justamente aquí en este comentario. Y es similar para las otras dos líneas de código. Por ejemplo, aquí estamos haciendo A AND B complemento y acá estamos haciendo A N AND B, que es exactamente la misma operación. Entonces, este tipo de operadores lógicos que aparecen aquí son para señales tipo binario, 0 y 1. Si quiero trabajar con enteros, con signos sin signo, necesito previamente hacer una función de conversión. Entonces, por lo pronto, si son bits, directamente aplicamos estos operadores lógicos. Para los operadores aritméticos ya tienen que ser de tipo entero, con signo o sin signo. Entonces, estos tipos de datos que van a aparecer en las primeras líneas de VHDL donde nosotros colocábamos cuáles iban a ser los paquetes que íbamos a utilizar, van a estar en el paquete STLogic Signe, STLogic Consigne, que voy a españolizar esa palabra porque la pronunciación es diferente en inglés. Y va a ser del dato STLogic Vector, que puedo usarse para suma y resta. Entonces, observen cuáles son las operaciones que puedo hacer: suma, resta, multiplicación, división, potencia, el módulo, el residuo y el valor absoluto. Tomando en consideración que debe ser este tipo de dato que está aquí. Ahora, hagamos una pequeña comparación. Cuando estamos trabajando con STLogic o STLogic Vector son valores binarios, unos y ceros. Y aplico operadores lógicos. Cuando necesite hacer operadores aritméticos, lo hago con valores tipo entero, signo o sin signo. Y si voy a utilizar valores lógicos con STLogic Vector, yo necesito utilizar estos paquetes que ustedes observan aquí, que van a aparecer en las simulaciones. Las operaciones de comparación pueden ser hechas con cualquier tipo de dato, sea binarios, unos, ceros, vectores de valores binarios, o sean enteros con signo y sin signo. Entonces pueden observar que existe la operación igual, diferente, menor que, mayor que, menor igual. Noten que este de aquí es justamente el mismo operador que utilizamos para asignación, pero cuando este operador está ubicado un poco más a la derecha del operador de asignación, automáticamente VHDL lo reconoce como una operación de comparación. Y la última que es mayor o igual. Entonces esto puede ser con cualquier tipo de datos, sea binario, entero, con signo o sin signo. Esos son operadores de desplazamiento que los vamos a ver en unos ejemplos más adelante, que es, si yo tengo una cadena de bits, esos bits se van a desplazar hacia la derecha o hacia la izquierda. Son justamente con estas dos funciones de aquí. Tienen una sintaxis donde está aquí un operador izquierdo que va a ser un vector, la operación que es cualquiera de estas dos, desplazamiento izquierdo-derecho, y aquí el operador que va a ser un tipo de operador de hecho que es un tipo de entero. Por ejemplo, yo tengo una cadena de 4 bits y le voy a decir que se desplace 2 bits hacia la derecha. Eso es lo que dice esta sintaxis que aparece aquí. Los atributos de la señal, una cosa que hay que ir notando es esta palabrita que va a aparecer en algunas diapositivas que es sintetizable. Sintetizable significa que es un código VHDL que puede ser descargado a la FPGA. La FPGA es el circuito donde vamos nosotros a implementar nuestros diseños. Hay un código VHDL que ustedes también se van a encontrar en algunos foros, libros, inclusive en parte de estas diapositivas que son no sintetizables. Cuando es no sintetizable, el simulador sí lo ejecuta, sí nos da un resultado, pero no puede ser descargado en la FPGA. Entonces siempre van a aparecer estos términos haciendo diferencia cuando aparezcan algún tipo de funciones entre sintetizables y no sintetizables. Entonces lo que nos indica esta tablita son los atributos que yo puedo extraer con esta función que ustedes notan que está aquí el apóstrofe, que de hecho ya lo trabajamos en una simulación anterior cuando tomamos el CLK apóstrofe event para
determinar si existía un cambio de flanco en el reloj, y en particular con otra función, era el flanco de subida. Ahora, esos atributos que se muestran en el siguiente ejemplo, nosotros podemos tener una señal, que es un vector de bits de 0, 1, 0, 0, 1. Y esto de aquí nos dice la dimensión y cuál es el bit más significativo. 7 down to 0 dice que es un vector de 8 bits. De 0 a 7 tenemos 8 bits. Y que el bit más significativo es el bit que está a la izquierda. Entonces, si yo tomo este vector D y utilizo cualquiera de estos atributos de aquí, ustedes pueden ver que pongo D, que es el nombre de la señal, el apóstrofe, y le pongo aquí low. Esto puede ser escrito con minúscula y mayúscula en VHDL. VHDL no es como otros lenguajes, por ejemplo, el MATLAB, el Octave, el Wolfram Matemática, que hace diferencias de minúsculas. Minúsculas aquí no hace diferencia, entonces eso que ustedes observan aquí de los atributos low, high, left, right, length, range y el final, pueden escribirse con minúsculas sin problema. Entonces noten que en este atributo me dice cuál es el, el bit más significativo, es el menos significativo es el 0, el más significativo es el bit 7, el bit que está más a la izquierda es el bit 7, más a la derecha el bit 0. La longitud del vector son de 8 bits, el rango es justamente de 7 hasta 0. Y el rango inverso también. Entonces con eso podemos extraer características de esas señales, como, más o menos como en MATLAB cuando ustedes tienen un vector y colocan la función length o size y le sale cuánto es la dimensión de ese vector. Entonces, para eso vamos a utilizar aquí los atributos. Existen atributos para una señal. Uno de esos atributos es el que aparece aquí en esta primera línea, que lo usamos con ustedes cuando estábamos haciendo asignaciones hacia la salida en cada flanco positivo del reloj. Los dos primeros atributos son sintetizables, es decir, si yo los utilizo a estos dos atributos, que es el event, que es cuando existe un cambio de alto a bajo o de bajo a alto, y el stable, que es cuando no existe ningún cambio. Esos son sintetizables y los otros me van a servir para simulación. Y en particular vamos a utilizar estos dos, principalmente el primero, que es para detectar los flancos de subida de la señal del reloj en el caso de un sistema que sea secuencial, donde necesitemos memoria. Por ejemplo, si ustedes observan esta primera línea de aquí, es la que utilizamos con ustedes para encontrar el flanco de subida de un reloj. Este primer atributo nos decía que ha habido un cambio en el nivel, que puede ser de alto a bajo, de bajo a alto, es lo que nos dice ese atributo apóstrofe event. Y adicionalmente lo comparamos con que ese valor del reloj esté en alto. Entonces lo que nos indica esta parte es la detección de un flanco de subida. Existen formas alternativas de hacerlo con esta función de aquí. Como ustedes pueden ver que es la negación de que la función mantenga el nivel estable. O sea, estable significa que devuelve un valor de 1 si que la señal no cambia de estado. Y aquí con not select stable lo que está diciendo es que cuando cambie de estado me va a dar aquí un valor de 1 y voy a verificar que ese valor de 1 justamente, o ese valor de 1 que me da el cambio de estado, coincida justamente con que la señal pase de bajo a alto, y también es una forma alternativa de detectar flanco de subida. Se puede utilizar también esta función de aquí o también esta de aquí, que sí la vamos a usar en el programa para detectar el flanco de subida y hacer las asignaciones correspondientes. Entonces usaremos esta de aquí y usaremos esta última que está acá para detectar el flanco de subida. Si quisiera detectar flanco de bajada, aquí le fuera un 0 y aquí fuera, es una función, no recuerdo exactamente cuál es la función contraria a esta de aquí, pero ya la vamos a analizar. Esta función genérica, ustedes pueden observar que aparece aquí en la entidad. Es una forma de, por ejemplo, si yo estoy trabajando con un vector de 8 bits, todo mi diseño, y después quiero observar cómo ese diseño trabaja con un vector de 12 bits. En lugar de ir a cada sección del programa donde yo tengo que pasar de 8 a 12 bits, lo hago fácilmente si es que yo declaro un tipo de dato genérico. Entonces, de esa manera yo voy a tener flexibilidad en el código y esto siempre declarado en la entidad. Entonces, en algunos diseños, eso va a simplificar si yo quiero analizar cómo se
cuál es el desempeño de esa implementación para 8 bits, 12 bits o inclusive otro tipo de magnitud, las puedo modificar fácilmente con esa parte de genérica. Bien, esto sería esta parte correspondiente a la que son los operadores y atributos, operadores y atributos. Lo que vamos a ver ahora tiene relación con funciones de VHDL que permiten realizar cálculos concurrentes. Concurrente significa que varias líneas de código se van a ejecutar al mismo tiempo. Les voy a abrir esa diapositiva. Espérenme un segundo para abrir esa diapositiva. Bien, vamos a conocer cuáles son esas funciones que nos permiten hacer cálculo concurrente. Concurrente en nuestro contexto significa que es un código que se ejecuta varias líneas de código, por ejemplo, 10 líneas de código todas al mismo tiempo. VHDL es un tipo de lenguaje que es inherentemente concurrente, es decir, que permite justamente el procesamiento paralelo de varias señales. Entonces, en esta gráfica ustedes pueden notar, me imagino que sí deben poder ver el cursor. Bueno, ¿se ven la manito? Pongan un manito amarilla si es que ven la manito. Eso, Andrés ha estado poniendo atención. Perfecto. Se haga, Andrés, ya. Entonces, esta figura lo que nos dice cómo se pueden procesar datos. La primera es un procesamiento secuencial, uno a la vez, y acá es un procesamiento concurrente o paralelo, que todos estos bloques se van a procesar al mismo tiempo. Entonces, VHDL puede ser concurrente. Entonces, concurrente, tómenlo como paralelo o secuencial. Los dos tipos vamos a ver. Funciones que son concurrentes son esta when generate y las asignaciones son con este tipo de operadores que ya vimos en la diapositiva anterior. Entonces, la lógica combinacional que ustedes ya exploraron en su curso de electrónica digital son aquellas donde la salida del circuito depende solo de las entradas actuales. Por tanto, el sistema no requiere memoria y se puede implementar solamente con puertas lógicas. Entonces, esta es la electrónica digital combinacional. Las salidas dependen solo de las entradas actuales. En cambio, lo que es la lógica secuencial, ya la salida va a depender de entradas previas y necesitamos elementos de memoria. Entonces pueden ver que la parte secuencial tiene una parte combinacional y una parte de memoria que ya la convierte justamente en ese tipo de lógica secuencial. Entonces aquí aparecerá justamente la señal de reloj con los split plots que dan estos elementos de almacenamiento. Entonces VHDL es inherentemente paralelo y este código concurrente va a ser utilizado con estas funciones que van a aparecer en los ejemplos más adelante. When, else o with, select y when, generate también. Los operadores para utilizar esta lógica concurrente son los que ustedes observan aquí, las compuertas. Ya exploramos una de esas compuertas que es la NAND, con los tipos de datos binarios, en particular std-log. La parte aritmética con estos tres tipos de datos. Un poquito más adelante vamos a ver que si yo tengo un dato que es con signo y quiero hacer una de estas operaciones lógicas, tengo que usar una función de conversión. Y también si tengo un vector de bits y quiero sumarlo, necesito utilizar una función de conversión. Igual se puede utilizar estos operadores de comparación, de desplazamiento y concatenación, que es con este signo que aparece acá. Aquí viene el primer ejemplo y va a quedar mucho más claro lo que significa que es una arquitectura concurrente o paralela. El circuito que ustedes observan aquí es un multiplexor. Ya saben que el multiplexor tiene algunas entradas y a partir de un selector nosotros le decimos cuál es la salida que va a estar conectada a esa, la salida que va a corresponder a ese multiplexor. Ustedes recuerdan de la clase anterior, la entidad es donde nosotros escribimos cuáles son las entradas y cuáles son las salidas. Entonces ya podemos inferir que la entidad de este multiplexor va a ser esta entrada A, B, C, D, este selector S1 y S0 y la salida de nuestra entidad va a ser Y. Entonces vamos a ver cómo de dos formas podemos implementar este
este multiplexor. Entonces noten que al inicio está la librería. Vamos a utilizar la librería que por defecto nos pone este simulador, que es la STLogic 1164. Una de las cosas que sí les recomiendo es que utilicen esta línea así para que sea más fácil observar los tres componentes de VHDL, que es la librería, la entidad y la arquitectura. 2 rayitas es el comentario. Entonces noten que aquí en la entidad de este multiplexor, recuerden que este MUX es un nombre que nosotros podemos configurar. Está ABCD, S0 y S1, que es justamente las entradas y el selector, y como salida está Y. Las dos son de tipo STLogic, es decir, binarios, 0 y 1. Esta arquitectura de aquí es la forma que se puede implementar el multiplexor utilizando solamente con puertas. Entonces noten que aquí estoy utilizando el operador OR, porque solamente una de estas líneas va a ser verdadera solo una de estas líneas, 4 líneas que están aquí va a ser verdadera, los otros van a ser falsos. Entonces noten que allí yo le asigno el valor que está en la operación de lógica de la entrada A con la negación del selector S1 y la negación del selector S2. Entonces, con esta lógica que es solamente basada en compuertas, yo puedo simular este multiplexor. Bien, entonces aquí lo que vamos a hacer es utilizar esa carpeta de códigos que yo les pasé hace unos minutos, porque en esa carpeta ahí están todos los programas que corresponden a estas diapositivas, que son casi el 100% hechas del libro de Pedroni, que ustedes también ya lo deben conocer. Entonces vamos en lugar de tipear todo eso de aquí en VHDL, vamos directamente a subir el archivo y lo vamos a simular a este multiplexor. Entonces observen lo que yo voy a hacer. Luego lo pueden hacer ustedes. No lo hagan al mismo tiempo porque posiblemente se pierdan. Entonces aquí yo tengo el silent C, si ustedes pueden notar que está vacío aquí en esta parte. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a hacer aquí clic derecho donde está esta configuración y me voy a ir donde dice añadir fuente. Es decir, voy a subir archivos que ya están en esa carpeta que yo les acabé de pasar. Entonces aquí en añadir fuente, ustedes buscan cuál es la carpeta donde la han grabado. Y nos vamos a ir, o mejor dicho, voy a ir aquí a lo que es la parte código concurrente. Y aquí está el multiplexor que vamos a trabajar. Entonces, noten que los archivos que están en esta carpeta siempre tienen ese tipo de notación. Es el nombre, por ejemplo, C5, capítulo 5, multiplexor, _1. Y aquí debajo está el mismo nombre, pero con _tv, que es lo que vimos la clase anterior, que es la forma de etiquetar un test bench. Obviamente el test bench puede tener otro nombre sin ningún problema, pero cuando se sigue este tipo de notación es mucho más fácil. Incluso ustedes pueden ver en esta pantalla que siempre va junto al programa y el test bench. Programa y test bench, así en parejas. Entonces voy a seleccionar lo que es este multiplexor de aquí y su test bench y le voy a poner aquí abrir. Entonces en el momento que hago eso, ustedes pueden notar que ya el programa me está diciendo que uno es el código donde tengo el diseño y el otro es la simulación. Ustedes pueden notar que aquí justamente aparece simulación. Y van a ir a esta librería de trabajo. Si ustedes más adelante siguen haciendo diseños en VHDL, pueden diseñar su propia librería y aquí van a tener que seleccionar otro tipo de librería. Por ejemplo, si se la pueden crear. Pero por lo pronto es simplemente seleccionar o añadir una fuente y aparece esta pantalla. Le ponemos aquí OK. Entonces, si ustedes observan aquí, este programa es exactamente el mismo que está en esta diapositiva. Exactamente el mismo que está en esta diapositiva. Y acá en la parte de implementación es donde está el test bench, que como vimos en la clase anterior, se genera automáticamente buena parte del código y otra correspondiente a los estímulos, la modificamos. Noten que aquí está este operador de asignación, este operador de inicialización, que es 2 puntos igual justamente para lo que son estas señales que van a ir adquiriendo diferentes valores en esta simulación. Y vamos a ver cómo están configurados los estímulos. Entonces ustedes pueden ver que en la primera parte el selector está en 0, 0. Acá sigue en 0, 0. Acá ya he cambiado. 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1. Y así. Este es el selector que me va a indicar cuál va a ser
la señal de entrada que se va a asignar en la salida con este flip-flop. Entonces ya saben que esta línea de aquí es justamente para tener todos estos valores lógicos durante 50 nanosegundos que se va a observar en la simulación del SIM. Y ustedes pueden ver que con este selector, estas van a ser mis entradas. A1, B0, C0 y D0. Esas entradas obviamente pueden ser cualquier valor binario. Lo que va a hacer el flip-flop es, dependiendo de cuál es el valor del selector, asignar uno de estos valores a la salida. Entonces vamos a ejecutar este test bench de aquí. Un error. Opa. Permitir una vez. Y entonces cuando aparezca aquí el ISIM, que es el nombre del software donde vamos a ver todas estas formas de onda, hacen clic aquí en esta lupita con la X y aparece ahí. Entonces aquí ya se puede analizar justamente que dependiendo de este selector de aquí, asigna a la salida uno de esos valores de entrada. Este análisis ya lo pueden hacer ustedes. Ok, entonces ya han visto cómo nosotros podemos añadir programas a una simulación de VHDL y justamente ejecutar esta parte correspondiente al test bench. Entonces, sigamos viendo cuáles son esas secuencias concurrentes. Entonces, este es un flip-flop implementado estrictamente con lógica pura, que son compuertas. Aquí ustedes pueden analizar este tipo de diseño que aparece aquí. Aquí está el test bench, que justamente coincide con el test bench que aparece acá. Sin embargo, este test bench aquí fue hecho con Model Sim, por eso tiene este formato diferente. Ahora lo que vamos a hacer es exactamente el mismo flip-flop, pero ya utilizando secuencias que son concurrentes. Y lo que vamos a utilizar es esa secuencia when, else. Y también está with, select, when. Entonces, observemos esta línea que es la salida y la asignación. Entonces, lo que dice esta primera línea es que a la salida vamos a asignar el valor 000 cuando este valor sea 0 o el reset valga 1. Caso contrario, a la salida asignamos el valor 001 cuando este valor sea 1. Caso contrario, asignamos este otro valor. Se puede hacer exactamente lo mismo con la secuencia with, select, when. Aquí entonces hay que poner que with, control, select. Entonces a la salida se asigna el valor de 0 cuando el reset tenga un cierto valor y aquí a la salida asignamos este valor cuando este set tenga un cierto valor y no se cambie para otro tipo de resultados. Entonces, esta es la lógica. Ahora vamos a ver en un ejemplo cómo se aplica este tipo de sentencia concurrente. Aquí vamos a hacer exactamente el mismo circuito del multiplexor, pero utilizando esta secuencia when. Entonces, observe, la entidad es la misma. La diferencia es que aquí estamos utilizando este selector ya como un vector. Ustedes pueden ver que es un vector de 2 bits. En el ejemplo anterior, este selector utilizábamos un STD-Logic, que era un bit por cada pin del selector. Aquí ya directamente lo vamos a colocar con un vector 0,1 con el bit más significativo que está a la izquierda. Entonces vamos a la arquitectura. Entonces aquí vamos a utilizar esta sentencia when else. Entonces a la salida Y se le asigna el valor de A cuando el selector vale 0,0. Caso contrario, a la salida se asigna lo que está en la entrada B cuando el selector vale 0,1. Caso contrario, a la salida se asigna el valor de C cuando el selector vale 1,0. Y caso contrario, que sería el caso cuando el selector vale 1,1, que es la última posibilidad que existe, asignamos a Y el valor de B. Entonces, esta es una estructura concurrente donde todas estas líneas, esta que está aquí, esta que está acá, esta que está acá, se ejecutan al mismo tiempo. No es una línea a la vez, sino son todas al mismo tiempo. Y vamos a ver cómo funciona este multiplexor utilizando este tipo de arquitectura concurrente. Entonces, vamos a cerrar acá.
Para que ustedes vayan haciendo la prueba, en el mismo programa lo pueden aquí eliminar. Y acá en la parte de la simulación también eliminan el test bench. Entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos con el ejemplo anterior. Nos vamos acá a implementación, clic derecho, añadir fuente. Entonces aquí nos vamos al multiplexor 2 y su test bench. Multiplexor 2 y su test bench. Aquí le ponemos abrir. Noten que aquí justamente ya identifica que el uno es nuestra arquitectura y el otro es la parte del test bench. Ok. Entonces noten que es justamente el código que acabamos de analizar. Aquí con esta estructura when, else, donde la línea 13, la línea 14, la línea 15 y la línea 16 se ejecutan al mismo tiempo. Esa es la idea de un código que es concurrente, que esas líneas se ejecutan al mismo tiempo. Ahora vamos a ver acá el test bench, cómo está configurado. Y si nos vamos a la parte de los estímulos, ustedes pueden notar que estamos configurando similar a como hicimos en el caso anterior. Unas ciertas entradas y el selector. Entonces, cuando el selector está en 0, 0, ya sabemos que a la salida se va a asignar el valor de 1. Y, por ejemplo, en este caso, cuando el selector vale 1, 0, se asigna el valor de C. Entonces, ejecutamos esta parte de aquí y vamos a ver que, hay una parte que hay que modificar. Veamos qué dice. Entonces, veamos si funciona la modificación que vamos a hacer. Este selector es de este tipo. A ver, selector. Ya. Veamos si funciona. Más errores todavía. A ver, este de aquí no es. Déjeme revisar. Vamos a una pequeña pausa de 15 minutos aquí para revisar este test bench. Bien, entonces les voy a explicar la modificación que le hice para generar el test bench con, en este caso, el selector es un vector. En el ejemplo del anterior FitFloat utilizamos un selector que eran 2 bits. Aquí es un vector de bits, entonces la modificación es sencilla. Ya les voy a pasar este código para que ustedes también lo modifiquen. Entonces la modificación está aquí. Ejemplo anterior es un solo bit para ese 0 y ese 1 y ahora lo que utilizamos es un vector de bits de una dimensión 2. También modificamos aquí debajo en la inicialización. Noten que aquí estamos utilizando este operador para inicializar, que es el 2 puntos igual, y la diferencia, noten que para un bit utilizamos comilla simple y para un vector de bits utilizamos comilla doble. Igual en esta parte de aquí, cambiemos al selector y en la parte de la generación de estímulos, en lugar de tener bit a bit, hacemos que el selector tenga este vector de bits. Esos son los únicos cambios, entonces de esa forma ya se genera el test bench. Ya, entonces, utilizando estas secuencias concurrentes when,
Bueno, este de aquí no es necesario que ustedes lo hagan. Este es un ejemplo de un codificador, que es un circuito combinacional de 2 a la n entradas y n salidas. Y el fin es presentar un código binario correspondiente a la entrada que está activa. Entonces, este codificador está realizado de esta forma. Noten que en la parte de la entidad tenemos ya un vector de 8 bits, la entrada X, y la salida Y es un vector que corresponde a 3 bits. Es muy simple de implementar a través de esta sentencia when. Observemos que en Y salen 3 bits, entonces esta línea dice que a Y le asignamos cualquiera de estos 3 bits que están aquí, que corresponden a un vector de bits. Cuando la entrada vale 1, sale 0. Cuando la entrada vale 2, sale este valor de aquí. Cuando la entrada vale este vector, sale así. Y hasta el final, noten que existe una asignación de este valor de z que es de alta impedancia. Entonces vamos a observar cómo funciona este sistema. Entonces si regresamos acá, lo que hacemos es lo mismo que hicimos la vez anterior, pero ir probando con nuestros códigos, borramos el anterior para que no sea necesario crear un nuevo proyecto. Entonces aquí clic derecho, bueno, cerremos toda academia. Añadir fuente. Y nos vamos donde dice aquí codificador. Seleccionamos estos dos, codificador y el test bench. Abrir. Ok. Y nos vamos a verificar que sea justamente el sistema que está. Noten que aquí está el código correspondiente a la diapositiva. Vamos a ver su test bench. Simulamos este test bench. Y tenemos aquí el resultado. Vamos a hacer un poquito más de zoom. Entonces aquí está, noten que cuando la entrada vale 001, acá sale 0 y es justamente el comportamiento que está descrito en esta lógica concurrente. Una de las cosas que tienen que tener en cuenta cuando se utilizan estas secuencias concurrentes es que todas estas líneas se ejecutan al mismo tiempo. Tanto esta de aquí como cualquiera que esté por aquí debajo se ejecutan al mismo tiempo. Entonces da lo mismo que una de estas líneas de aquí. Yo la coloque más arriba, la coloque más abajo. No cambian absolutamente nada porque todos se ejecutan exactamente al mismo tiempo. Aquí está el resultado que corresponde justamente con esta simulación que ustedes observan aquí. Y en este ejemplo del codificador, habíamos hecho aquí algún cambio. No, es el mismo. Bueno, aquí viene un ejemplo adicional de una unidad aritmética lógica. Aquí lo que hace esta unidad aritmética lógica es implementar todas estas operaciones dependiendo de cuál es el valor del selector. Entonces, por ejemplo, si ustedes observan que el selector vale todo 1, lo que se asigna a la salida es la operación lógica XNOR entre A y B, utilizando esta función y es del tipo lógico. Entonces aquí podemos nosotros agrupar dependiendo de este selector, que ustedes pueden ver que es de 4 bits. 2 a la 4 me da 16 tipos de selecciones posibles, que son las que ustedes observan aquí. 8 selecciones para operaciones aritméticas y 8 para lo que son operaciones lógicas. La entidad, ahí ven, vectores de 8 bits, el selector de 4 bits, 16 posibles operaciones. Y estos bits adicionales de aquí. Y aquí tenemos cómo está configurada esta unidad aritmética y lógica. Entonces son dos partes del código. La parte aritmética, dependiendo de cómo el selector está seleccionado, noten que aquí están los primeros 8 valores, donde voy a realizar operaciones aritméticas. Este es el bit de acarreo. Y acá tengo los restantes operaciones donde realizo operaciones de tipo lógico con la entrada. Aquí está un test bench. Nuestra tarea de aquí no, vamos a cargarlo a ese programa, pero podemos analizarlo directamente acá. Aquí está, unidad aritmética lógica. Ustedes pueden ver cómo, dependiendo del valor del selector, yo realizo
Noten que aquí estoy utilizando los bits del selector, utilizando la dimensión de, si es de 4, aquí utilizo 2 y acá también 2 bits, ya separo. Y tengo aquí la parte aritmética y la parte lógica. Entonces ustedes pueden utilizar este mismo programa añadiendo la fuente en el programa Silence y analizando lo que es el test bench. Entonces noten que aquí en el test bench damos valores a las dos entradas A y B y al selector. Igual acá abajo en las entradas A y B y al selector. Entonces, dependiendo de qué valor, por ejemplo, aquí tengo 1100. Si regresamos a esta tablita de acá, 1100 corresponde a esta operación A, N, AND, B. Ya pueden ustedes analizar el test bench de este programa en particular, que es la unidad aritmético-lógica, que realiza ambas operaciones, aritméticas y lógicas. Ya este es otro ejemplo con la función for generate. No lo vamos a utilizar mucho aquí. Es un poquito más avanzada este tipo de estructura. Lo que es for generate es aún, por ejemplo, si usted tiene un flip-flop, lo que hace for generate es expandir ese flip-flop como una especie de ciclo for. Replica hardware lo que es el for generate. Ya, listo. Entonces, eso es lo que tiene que ver con la parte de funciones concurrentes. Todas las líneas se ejecutan al mismo tiempo. En lo que tiene que ver con la parte de código secuencial, aquí ya está gobernado por una señal de reloj porque necesito utilizar flip-flops para generar justamente este tipo de sincronismo. Entonces, BHDL, como vimos en la diapositiva anterior, es inherentemente paralelo concurrente, pero puede tener secciones que sean secuenciales donde va a aparecer un reloj. Noten que eso se ejecuta con process, que es un tipo de función que utilizamos para detectar el flanco de subida, esta palabra función y estos procedimientos. Nos vamos a enfocar aquí en los procesos. Y otra de las cosas que es importante considerar son cuáles son las secuencias secuenciales. En el anterior era esa función when else, y aquí las secuenciales son it, wait, case y loop. Entonces, en el caso de un proceso que contiene este tipo de funciones que son secuenciales, aparece una lista sensitiva, porque aquí ya el orden cómo se realizan las operaciones ya tiene ya influyen en el resultado. Y aquí vamos a ver un tipo de dato de programa que es justamente secuencial, que es un flip-flop tipo D con un reset asíncrono. Pues observen que aquí tenemos las entradas ST de logic, que es de un único bit, la entrada D, el reloj y el reset y una salida. Entonces analicemos esta arquitectura aquí. Entonces aquí tenemos un proceso donde va a estar involucrado el reloj y el reset. Entonces si el reset vale 1, o sea, cuando está reseteado el sistema, lo que observo es 0 a la salida. Caso contrario, si es que tengo un flanco de subida, recuerden que esta es la sentencia que nos permite determinar el flanco de subida del reloj, lo que va a suceder es que la entrada se asigna a la salida. La entrada se asigna a la salida y es justamente lo que ustedes observan. Aquí noten que cuando el reset está en alto, aquí en esta parte del cursor, la señal se vuelve 0. Noten que aquí en la parte izquierda también aparece este tipo de dato que es indefinido, propio de lo que es el estándar ST8. Entonces, este código ustedes lo pueden encontrar aquí en la carpeta 6, donde dice código secuencial, que corresponde a este flip-flop de un único bit. Ustedes pueden ver que aquí está el programa y acá está el test bench, donde se han generado los estímulos. Bueno, esta tarea no es necesaria. En cuanto a señales y variables, recordemos que este tipo de señales son aquellas que aparecen en el cableado interno de nuestro diseño de la entidad, declara entradas y salidas, pero esos cableados internos que pueden estar entre, por ejemplo, dos compuertas, se realizan con estas señales. Entonces, la señal se declara en un paquete, en la entidad o en la arquitectura, es global, se actualiza al final del proceso y la asignación es esta flecha a la izquierda. Cambia las variables, se las declara en los procesos, solamente son visibles dentro de ese proceso. La actualización es inmediata y es con este tipo
de asignación que aparece aquí. La sentencia if, que ustedes ya la han trabajado en C, en otro tipo de lenguaje, aquí tiene un tipo de sintaxis muy similar. Entonces ustedes pueden ver aquí que si X es menor que Y, entonces ejecuta esta línea. Caso contrario, si X es igual a Y y W es igual a 0, ejecuta esta otra línea. Y la última opción es, que ya es en caso que no se hayan cumplido las dos anteriores, lo que se va a asignar es todo un vector de ceros. Noten que aquí está la función others, que justamente tiene esta asignación de flecha a la derecha, que significa que todos los bits de ese vector se vuelvan cero. Entonces aquí es un ejemplo de un contador digital. A cada flanco de subida va a contar aquí un valor. Y lo vamos a hacer justamente con esta función if. Entonces aquí está el ejemplo del contador. Noten que la entidad, tengo una única entrada que es el reloj. Ustedes pueden ver que aquí la entrada es tipo ST-Logic, que es binaria. Y la salida es un vector de bits de 4 bits. Entonces ustedes pueden ver que la salida, aquí la hemos escrito ya como un valor entero. También puede ser escrito como un vector binario. Las dos son realidades válidas. Entonces aquí vamos a utilizar un proceso gobernado por el reloj, donde en esta variable temporal nosotros vamos a ir almacenando los valores de este conteo. Entonces, si existe un flanco de subida, existe un conteo que se asigna a esta variable temporal. Si el conteo es igual a 10, se va a reiniciar este conteo. Aquí se cierra este primer if, aquí se cierra este otro primer if, y una vez que se ejecutadas estas líneas de código, la variable temporal, que ustedes pueden ver que está dentro de este proceso, por tanto es local, se asigna a la salida de este contador. Entonces vamos a, este sí lo vamos a revisar acá, que es un poquito más interesante este contador. Borramos este archivo. Borramos este archivo y vamos a clic derecho, añadir fuente. Y este ya está en la carpeta código secuencial. El contador y su test bench. Ok. Entonces aquí está el contador con esta variable temporal dentro del proceso. Vamos acá y simulamos. A cada flanco de reloj realiza un conteo y ese conteo se reinicia en el valor de 10. Con más de zoom aquí. Entonces noten que la primera señal es la señal de reloj. En cada flanco de subida de esta señal de reloj se va a producir el conteo. Y lo que ustedes pueden observar es como en cada flanco de subida de reloj, este sistema va contando. Noten que aquí tengo el valor en binario, pero yo lo puedo observar. Veamos si lo puedo cambiar aquí. Tipo de dato. Hay una forma de cambiar. Déjenme ver si aparece por aquí. No. No, en este programa no. Hay una forma de cómo este número que ustedes ven que aquí está en binario se pueda convertir a entero. Bueno, pero aquí está el funcionamiento. Cada flanco de subida va aumentando este valor. Ustedes pueden ver que está en 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y va a ir contando hasta el valor de 10. Aquí también está el 20. Ahora veamos si podemos conectar la variable. Vamos a poner esta parte temporal acá. No es posible. Entonces veamos. Ya, este es un registro de desplazamiento que ya es una especie de memoria.
Eso requiere una simulación. No sé si en su diapositiva ustedes pueden visualizar esta. Aquí en este PDF no se puede observar esta simulación. Bueno, es un registro de desplazamiento. Es decir, que después de 4 ciclos de reloj, la entrada que aparece aquí va a asomar acá. Y noten que aquí vamos a utilizar este valor genérico para nosotros decirle automáticamente cuántos flip-flops vamos a utilizar. Si regresamos a la diapositiva anterior, tenemos aquí que la entrada es este bit D, la señal del reloj y un reset. Las tres son únicos bits, ya que después de 4 ciclos de reloj va a aparecer la señal de entrada acá afuera. Entonces noten que lo que tenemos es D, CLK y reset es un único bit y la salida también es un único bit. Aquí en esta arquitectura vamos a tener una señal que nos va a servir para hacer el cableado interno. Noten que esta señal, su dimensión es n-1 y este valor de n lo hemos generado aquí en la parte genérica. Entonces, si no pusiera genérica, aquí tendría que poner, por ejemplo, 4 down to 0. Entonces, generic sirve para configurar de una forma más dinámica si yo quiero cambiar el tamaño de los vectores, por ejemplo, en este caso de esta simulación. Entonces, aquí aparece un proceso gobernado por la señal y el reset y nos dice que si el reset está en alto, esta señal interna pone toda la salida en 0, que se va a asignar aquí debajo. Caso contrario, si existe un ciclo, un flanco de subida de reloj, lo que va a suceder es que en esta señal interna que ustedes pueden observar que está aquí, lo que vamos a tener es que esta señal, aquí está el operador de concatenación, este ampersand, lo que va a hacer es irla desplazando la señal un bit hacia la derecha con cada ciclo de reloj. Entonces aquí tenemos el test bench. Ustedes pueden ver que aquí esta señal D, después de 4 ciclos de reloj, noten que aquí está la señal Q con este color naranja que no está definido, que es una de las características de este test logic. Y después de 1, 2, 3, 4 flancos de reloj, si nosotros volvemos acá, son 4 flip-flops. Después de 4 flancos de reloj, el valor que está en la entrada se asigna a la salida. Noten que aquí el valor que vale 0 se asigna a la salida. Y esa es la idea de lo que es un registro de desplazamiento. Ese registro de desplazamiento debe estar por aquí. Veamos dónde está ese registro de desplazamiento. Aquí está. Entonces ustedes pueden modificar y cambiar, por ejemplo, este valor del valor genérico, ponerle 5 ahí, van a tener 5 flip-flops y lo que van a observar es que después del quinto ciclo de reloj ya aparece lo que estaba en la salida, que es una especie de memoria este flip-flop. Aquí hay otras secuencias que son secuenciales. Posiblemente algunas se las utilice. Hay secuencias que hacen exactamente lo mismo. Por ejemplo, este case es algo similar a lo que hace el if que vimos hace unos minutos. Aquí es un ejemplo de un flip-flop con reset asíncrono. Asíncrono significa que no toma en consideración lo que es el flanco de subida de la señal del reloj, porque es reset que son síncronos, que se presiona el botón de reset y ese reset se ejecuta cuando aparece el primer ciclo o el siguiente flanco de subida. Este ejemplo de aquí, esto no es necesario. Este loop que no lo vamos a utilizar porque más es necesario utilizar el for generate. Un sumador con acarreo. Otro ejemplo de aquí. Lo que les comentaba hace unos minutos, ambos pueden ejecutarse de forma similar, el case y el if. Por lo general se utiliza el if. Una comparación entre estos dos tipos de funciones. Y listo. Entonces, eso sería todo en cuanto a esta breve introducción a VHDL. Ustedes ya tienen ahí prácticamente la mayoría de códigos que corresponden a los ejercicios del libro. Si ustedes, por ejemplo, ven que este ejemplo 7.2 puede estar etiquetado con el nombre del ejemplo o bien con el número del ejemplo. Por ejemplo,
en este caso es el 7.2. Ustedes pueden ver que este programa que está aquí justamente corresponde con el programa que está en el libro. Entonces ahí es una forma mucho más fácil de identificar a quién corresponde ese archivo en particular. Entonces bien que aquí estamos utilizando este programa, el Notepad, que nos permite explorar los archivos sin necesidad de abrirlos en VHDL. Bien, entonces con esto concluimos la parte correspondiente a la introducción a VHDL.